Hola, muy buenas tardes. Somos Alessandro Castro y Nicolás Barriga. Y hoy te vamos a hablar sobre la electrónica básica y uno de sus componentes más importantes. La electrónica es una parte esencial de nuestra vida cotidiana, desde los teléfonos hasta los sistemas de seguridad. Vamos a ver el por qué. La electrónica es una rama de la física aplicada y la ingeniería. Estudia y controla el flujo de electrones, ya sea en el vacío o en materiales sólidos. Su objetivo es manipular señales eléctricas para procesar información, amplificar señales o controlar la energía. Un ejemplo práctico sería cuando usamos un micrófono. La señal de nuestra voz es débil, pero gracias a un circuito electrónico, esta señal puede amplificarse para ser transmitida a un altavoz. En resumen, la esencia de la electrónica es permitirnos controlar el mundo a través de dispositivos eléctricos. El circuito integrado 555 es uno de los componentes más usados en la electrónica, conocido por ser un temporizador robusto y económico. Su funcionamiento principal es generar pulsos de tiempo precisos. Esto lo logra controlando la carga y descarga de un condensador externo. Dentro del 555 hay dos comparadores internos que toman como referencia a un tercio y dos tercios de la tensión de alimentación. Estos comparadores activan un flip-flop que a su vez controla un transistor de descarga. De esta manera, el 555 puede generar señales que se usan en muchos dispositivos electrónicos. Otro ejemplo sería un simple temporizador de luz. Cuando presionamos un botón, el 555 puede mantener encendida una lámpara durante un tiempo programado y luego apagarla automáticamente. El 555 se destaca por varias razones. Puede funcionar con un rango de voltaje amplio entre 4.5 y 16 volts. Soporta una alta corriente de salida hasta 200 miliamperes, suficiente para activar LEDs o pequeños relés directamente. Es muy preciso y estable, lo que garantiza tiempos confiables. Permite configurar temporizaciones desde microsegundos hasta hora. Además, ofrece un ciclo de trabajo ajustable y pines de control versátiles para diferentes aplicaciones. Estas características hacen que sea ideal tanto para estudiantes que están aprendiendo la electrónica como para ingenieros que desarrollan productos comerciales. El 555 tiene tres modos principales de funcionamiento. El mono estable, que genera un pulso de duración fija cada vez que recibe una señal de disparo, es útil para retardos temporales como en alarmas que suenan unos segundos después de activarse. Astable. Aquí el 555 funciona como un oscilador continuo, produciendo una onda cuadrada. Es ideal para destelladores de LED, sirenas o generadores de pulsos. El biestable actúa como un interruptor de set-reset, manteniendo un estado hasta que recibe otra señal para cambiarlo. Es perfecto para interruptores sin rebote y circuitos de lógica básica. Un ejemplo práctico sería en un sistema de seguridad. El modo biestable permite que una alarma permanezca activada hasta que alguien la apague manualmente. El mono estable one-shot funciona cuando el condensador externo comienza a cargarse cuando se activa el disparo. Al llegar a 2 tercios de voltaje, el 555 cambia al estado de su salida abajo y el condensador se descarga. Las aplicaciones tienen temporizadores de retardo, alarmas que se activan por tiempo limitado y generan un pulso de anchura definida. Estable, el oscilador funciona cuando se carga y descarga continuamente entre un tercio y 2 tercios de voltaje, creando pulsos regulares en la salida. Se encuentran en destelladores de LED, sirenas electrónicas, generadores de reloj, clock signals en circuitos digitales. El biestable flip-flop funciona como un disparo trigger. En el pin 2 activa la salida alto y en un reset en el pin 4 la apaga
abajo. Se encuentra en interruptores en rebote, memoria siempre de estado, sistema de incendio ya apagado. El 555 se usa una gran variedad de proyectos electrónicos como un temporizador de todo tipo, generadores de señales como relojes y tonos de audio, sistema de alarma y seguridad, controladores de motores y luces, e incluso circuitos de lógica básica. Su bajo costo y facilidad de uso hacen que siga siendo popular incluso después de 50 años de su invención. Para continuar con nuestra presentación, yo, Nicolás Barriga, les hablaré sobre los reguladores y limitadores de tensiones. Bueno, como introducción, podemos decir que en un mundo donde la energía eléctrica es el motor prácticamente de todo lo que hacemos en nuestras actividades de nuestra vida cotidiana, ya sea desde nuestros dispositivos personales hasta algún tipo de maquinaria compleja. Pero claro, para que nuestros dispositivos móviles o esta maquinaria funcione, es necesario que haya algún tipo de tensión eléctrica, ese empuje que hace que la corriente fluya. Rara vez es perfectamente constante, fluctuaciones en la red, variaciones de carga, incluso factores ambientales pueden hacer que la tensión suba o baje, poniendo en riesgo a nuestros equipos y comprometiendo su buen funcionamiento. Es aquí donde entran los reguladores y limitadores de tensiones, los cuales estos ingeniosos aparatos tecnológicos son los guardianes del circuito que poseen nuestros dispositivos, trabajando incansablemente para asegurar que la tensión se mantenga dentro de un rango seguro y óptimo. Bueno, ahora veremos los tipos de cada uno, empezando por los reguladores de voltaje. Los reguladores lineales, su principio de funcionamiento actúa como una resistencia variable en serie con la carga. Disipan el exceso de tensión en forma de calor para mantener una salida constante y son relativamente sencillos y ofrecen una regulación muy limpia bajo el rizado. Este regulador lineal posee algunos subtipos como los reguladores shunt de derivación, reguladores serie, y hay algunos que se ocupan con transistor y con reguladores LDO. Las ventajas son la simplicidad de su diseño, bajo ruido y rizado en la salida, respuesta rápida, pero también poseen algunas desventajas, ya que sea la baja eficiencia energética, que requieren algún disipador de calor para potencia elevada y solo pueden reducir la tensión, nunca la pueden aumentar. Nuestro segundo tipo de regulador de voltaje es uno conmutado, el cual, a diferencia de los lineales, estos reguladores no disipan el exceso de energía, en su lugar conmutan, encienden y apagan un interruptor electrónico transistor a alta frecuencia, almacenando energía en inductores y condensadores, para luego liberarla a la tensión deseada. Al igual que el lineal, posee otro subtipo que son el convertidor buck, que reduce la tensión de entrada a una tensión de salida más baja, el convertidor boost o step up, el cual aumenta la tensión de entrada en una tensión de salida más alta, el convertidor buck boost, convertidor flyback y entre otros. Sus ventajas son la alta eficiencia energética, que puede llegar hasta un 95%, capacidad de aumentar, reducir o invertir la tensión, y pueden manejar mayores potencias. Y obviamente algunas de sus desventajas son la mayor complejidad de diseño, que generan un poco de más ruido y generalmente son más costosos que los lineales para la misma potencia. Ahora pasaremos con los limitadores de voltaje, los cuales son limitadores de voltaje con diodos. Estos son los tipos más básicos, la verdad, y comunes de limitadores que utilizan las propiedades de conducción unidireccional de los diodos para recortar partes de una forma de onda de voltaje. Está el limitador positivo, el cual su funcionamiento es que recorta o limita las proporciones positivas de una señal de SEA, básicamente de una corriente alterna. Cuando la tensión supera un cierto umbral, básicamente que generalmente la tensión de umbral del diodo, que es aproximadamente 0,7 para silicio y 0,3 para germanio, el diodo se polariza directamente y desvía el exceso de la corriente.
Normalmente este tipo de diodos se suele conectar con la carga en posición de paralelo, con su ánodo claramente conectado al lado de la señal y su cátodo conectado a la Tierra, básicamente positivo a la señal y negativo a la Tierra. También se puede hacer su funcionamiento de manera negativa, básicamente conectando el diodo, polarizándolo directamente con el negativo y desvía la corriente. Básicamente conectaría la corriente con el negativo y el tierra con el positivo, para así hacer una polarización inversa, entre otras. Luego tendríamos el protectores contra sobretensiones transitorias, el cual hace que estos dispositivos estén diseñados específicamente para proteger equipos contra pics de tensión muy altos y de muy corta duración, como los causados por rayos o conmutaciones en alguna red eléctrica. Y estos no están diseñados más que nada para limitar el voltaje de manera continua. Y por último estaría nuestro protector contra sobretensiones permanentes, que este hace que se desvíe el exceso de energía a tierra o lo absorbe. Los protectores de sobretensiones permanentes no pueden simplemente desviar una tensión elevada de forma sostenida, ya que esto implicaría una disipación de potencia enorme e insostenible. Su principio de funcionamiento es la desconexión de la instalación de la red eléctrica, para evitar que la sobretensión llegue a los equipos. Ahora describiré brevemente el funcionamiento de ambos. El funcionamiento de un regulador de voltaje, normalmente su objetivo principal, como su nombre lo dice, es regular el voltaje y mantener una tensión de salida constante y estable, independientemente de las variaciones en la tensión de entrada, básicamente en la variación en la tensión que tengamos de la fuente o en la corriente demandada por la carga. Por ejemplo, imagínate un grifo. Un regulador es como un sistema que ajusta la presión del agua para que siempre salga la misma cantidad sin importar qué tanto apretemos la manguera o qué tanto suba o baje. También mencionar que la mayoría de los reguladores de voltaje modernos funcionan mediante un bloque de retroalimentación, el cual los pasos son la detención de tensión de salida, la tensión de referencia, luego viene la comparación o detección de error, la generación de señal de control y algunos elementos de regulación, ya sea el lineal o conmutado. Y obviamente luego viene la estabilización y su retroalimentación continua. Ahora pasaremos al funcionamiento del limitador de voltaje, el cual su objetivo es proteger un circuito o dispositivo, claramente impidiendo que el voltaje o la tensión en un punto específico exceda el límite. A diferencia del regulador, que suele mantener el valor de este, el limitador actúa solo cuando se supera un valor, y su acción es más que nada de desvío o de corte. Más que cuando se presenta este exceso, le hace un recorte o de por sí desvía esto. Su funcionamiento varía según el tipo de limitador, pero generalmente suele ser que primero se activa el umbral, luego estaría la detección y reacción al exceso, luego estaría en limitadores con diodos, etcétera, 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 para luego pasar al restablecimiento. Para concluir con nuestra presentación, hablaré sobre en qué parte de nuestra vida cotidiana se aplican estos dos tipos de limitador y regulador de voltaje. Los reguladores de voltaje los podemos encontrar en dispositivos electrónicos de consumo, ya sean teléfonos, móviles, tablets, ordenadores, PCs, televisores, dispositivos de audio. También en automatización, LEDs, industrias de telecomunicaciones, obviamente, ya sea en uso de equipo de control, base de telefonía, sistemas de energía solar, etcétera. Luego pasaríamos a los limitadores de voltaje, en los cuales podemos encontrar la protección en cuadros eléctricos domésticos e industriales.
También tendríamos algunas regletas y multicontactos con protector de sobretensión, entradas de circuitos electrónicos sensibles, ya sean los puertos USB, Ethernet, HDMI, entradas analógicas de microcontroladores, algunos equipos de telecomunicaciones, ya sea en líneas telefónicas y de datos, normalmente son DSL y cable, fuentes de alimentación y convertidores de potencia, algunos vehículos, y etcétera. Con toda la información que vimos, damos por terminado nuestra presentación. Espero que haya sido de su agrado y espero nos podamos encontrar en el próximo semestre. Se despide de usted Nicolás Barriga y mi compañero Alexander Castro.